esto que estuvieron haciendo ustedes ahora, el límite, ¿sí? Este límite. Esto es derivar por definición, así que ya lo saben hacer, ya estuvieron derivando por definición, ¿sí? Nos quedaría empezar a derivar aplicando unas tablas de derivadas, ya directamente derivar viendo unas tablas de derivada, y después de derivada nos quedaría integrales, que no sé si vamos a llegar a integrales, no sé. Quizás si llegamos, estaría bueno que lleguemos para ver algunas cosas, ¿sí? Pero bueno, no sé si vamos a llegar, pero vamos a hacer el intento. Bueno, entonces parece que no hay dudas. Venimos muy bien entonces. No sé si buscaron ustedes el programa que van a estudiar el año que viene, que acuérdense que sigue la propuesta en pie, ¿eh? Si tienen algún material que tienen que dar un examen de ingreso, si tienen que ir a la facultad y tienen matemática, acuérdense que por más que son temas que hayan visto en cuarto y en quinto, lo profundizan bastante y suele ser un poco complicado, porque esos contenidos, primero que se olvidan ustedes y segundo, que a veces no se dan en profundidad. Entonces hay ejercicios y problemas que son difíciles, por más que sea un tema que hayan visto ya. Esto que estamos viendo nosotros ahora, esto de derivadas, integrales, si lo ven en la universidad va a ser después del ingreso, en el primer año, en el segundo, ¿sí? Depende de la carrera que elijan, ¿sí? No va a ser en el ingreso. Estos temas que estamos viendo ahora no lo van a tener en el ingreso de la facultad, porque son temas un poco más avanzados ya, esto que estamos viendo nosotros. Por eso le digo, no se confíen, porque en el ingreso van a tener temas que ya vieron, ¿sí? Un poco más, ¿sí? En profundidad. Sigamos avanzando un poquito más entonces con derivadas, ¿sí? Yo les voy a hacer llegar a ustedes una tabla de derivadas, ¿sí? Una tabla de derivadas donde en la tabla, a ver si puedo configurar esto, porque yo me acuerdo que hacía líneas y me las enderezaba. Quiero hacer un cuadro ahora y me va a quedar todo torcido. Y esto se me quedó todo en inglés y no sé cuál es. A ver esto. Sí, profesor. ¿Qué? Ya me puedo recibir profesor de inglés. En cualquier momento de clase de inglés. Un desastre no tener clase de inglés. Bueno, ustedes van a tener una tablita, algo así, donde va a tener la función y van a tener la derivada de esa función. Y lo que van a usar va a ser esa tabla, ¿sí? Esta tabla después, seguramente hay funciones que yo voy a poner las que más vamos a usar. Seguramente va a haber funciones que vamos a ir agregando que yo me estoy olvidando, ¿sí? Pero lo fundamental. Una constante, k. Si yo tengo k, una constante, un número cualquiera, la derivada de esa constante va a ser 0. ¿Sí? Eso es la tabla, ¿no? Empezamos ya con una constante, un número solo. Si lo quiero derivar es 0. La derivada de x es 1, ¿sí? La derivada de una potencia, x elevado a la n es n por x elevado a la n menos 1. Vamos a ver ejemplos de esto. Esto es muy sencillo. Cuando empecemos a derivar por tabla van a decir, profe, ¿por qué nos hizo derivar de la otra manera? Pero bueno, hay que saberlo. N, pasa la n adelante multiplicando y se le resta 1 al exponente. La derivada de seno de x es coseno de x.
No le hice derivar por definición seno, coseno, porque no soy una persona tan malvada, pero esto lo vamos a derivar por tabla. La derivada del seno es coseno, la derivada del coseno es menos seno, la derivada de la tangente de x, ese lo vamos a dejar para completarlo, es seno sobre coseno, ¿sí? Es seno sobre coseno, la derivada tangente, pero lo vamos a dejar así para cuando empecemos con... Bueno, vamos a ponerlo, si no después va a quedar incompleta esta tabla. Porque después cuando vemos las propiedades se puede derivar y podemos completar la tabla, pero ya que está. ¿Qué más te vamos a tener? Profe, ¿qué Vamos a era el tener... primero? ¿Cómo? La K. ¿Qué era la K, el La K primero? es un número cualquiera, un número, Ah, está bien. una constante, ¿sí? Es una constante, Está ¿sí? Un bien. número que no tiene x, ¿sí? Esa derivada va a ser 0. Claro. ¿Qué más? Puede aparecer un logaritmo natural de x, ¿sí? Eso es una x, logaritmo natural de x, que es 1 sobre x. ¿Me estoy olvidando de alguno? No, acá me estoy equivocando. La derivada de sí, perdón si lo están copiando, ¿eh? Perdón si lo están copiando en un papel o algo. La derivada de la tangente es 1 sobre coseno cuadrado de x. Nada que ver. Seno sobre coseno es tangente. O sea, tangente es lo mismo que seno sobre coseno. ¿Sí? Es las dos formas de escribir tangente, pero bueno. Y a ver, ¿qué otra función nos puede faltar? E a la x. E a la x. La derivada de la x es e a la x. Es lo mismo. Ahí no cambia nada. Y bueno, esto va a seguir. ¿Sí? Esta tabla puede seguir con algunas funciones más que me estoy olvidando en este momento. Estoy tratando de hacer memoria, pero bueno, a medida que vayan apareciendo las funciones, vamos a ir agregándolas acá en esta tabla, ¿sí? Hay muchas, ¿sí? Hay muchas funciones con su derivada en la tabla, pero puse las que más vamos a usar nosotros. Eh, Hay propiedades también de la derivada, ¿sí? Entonces vamos a tener la tabla y las propiedades de la derivada. Y las propiedades de la derivada vamos a nombrarlas. Y vamos a ver si tenemos tiempo de resolver algunos ejercicios. ¿Sí? Propiedades. Entonces, la primera propiedad. ¿Sí? Si yo tengo la derivada, vamos a hacer la d de derivada, ¿no? De una constante por una función, ¿sí? Esa constante la puedo sacar y derivar solamente la función. Me va a quedar la constante k por la derivada de la función. Vamos a escribirlo hacia acá. F derivada. ¿Sí? Si yo tengo que derivar todo esto, una constante por una función, la constante sale, sí queda igual, la constante no cambia y me queda la función derivada. Solamente derivo la función, ¿sí? Con la constante delante. Ya vamos a ver, un ejemplo sería, no sé, supongamos que, después lo borro yo este ejemplo, ¿no? Supongo que nuestra función es una constante, 3, y f de x es seno de x. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la derivada de esta función? Bueno, acá me está diciendo que la constante queda igual, ¿sí? Me va a quedar 3 por, y ahora la función sí la derivo. ¿Cuál es la derivada del seno de x? Busco en la tabla seno de x, la derivada es coseno. Entonces me va a quedar así. ¿Se entiende eso? Ujú. Sí, Eh, sí. ¿Sí? ¿Seguros? sí, sí. Bueno, sigamos con otras propiedades. Las propiedades también, puede ser que me olvide alguna propiedad, es muy normal, o que obvíe alguna propiedad que sí que la deje afuera, pero también podemos ir agregándola. Si yo tengo la derivada de dos funciones,
que están sumadas o restadas, ¿sí? Dos funciones, f de x, g de x, que están sumadas y restadas, yo las puedo derivar por separado. Puedo hacer f derivado, más o menos, dependiendo si es más, si es menos, ¿sí? G derivado, ¿sí? Si hay una suma, no pasa nada, ¿sí? Se suma por separado, ¿sí? Un ejemplo, f de x igual a logaritmo natural de x más, no sé. Ah, bueno, tenemos que ver las potencias, ¿sí? Vamos a poner de vuelta seno de x. Y si quiero derivar esto, me va a quedar la derivada de las dos sumadas. La derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x, más, y la derivada del seno, que es coseno. ¿Sí? Suma, queda suma. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, antes de seguir con las propiedades, vamos a hacer una observación acá. Acá tengo una potencia. ¿Ven que la potencia se deriva de esta manera, no? Me queda la n. Vamos a escribirlo mejor a esto. Pues no parece que está bien escrito. Me va a quedar n por x elevado a la n menos 1. Esta es la forma de derivar x a la n, ¿sí? Porque los demás salen directamente, se ven directamente en la tabla, pero quería aclarar esto. Supongamos que tengo x a la cuarta. Vamos a hacerlo mejor. Escribirlo mejor, mejor dicho. F de x igual a x a la cuarta. ¿Cuál sería la derivada de esa función? Si me quiero guiar por la tabla de estas derivadas. A ver si se dan cuenta ustedes. ¿Cómo, 4 profe? por x a la 4 menos 1. Ah, Exactamente. 4, porque acá la potencia, fíjense que baja adelante multiplicando. Ujú. Y después se le resta X, 1. y se le resta 1 a la potencia, ¿no? Si es Ujú. 4, se le resta 1. Cualquier número que tenga como potencia le va a restar 1. ¿Sí? Acá Ah, en este caso me va a quedar 3. ¿Se entiende cómo es? sí. ¿Sí? Este pasa adelante, ¿sí? El 4 pasó adelante, y se le restó 1. Menos 1 acá, se le restó 1. ¿Sí? Eso es como se deriva eso. Cualquier potencia se va a derivar así. Bueno, quería aclarar eso nada más porque no lo habíamos explicitado. Bueno, entonces sigamos. Esta es la segunda propiedad. La tercera propiedad va a ser la multiplicación. Si tengo f de x por g de x. Dos funciones multiplicadas, ¿sí? ¿Cómo se va a derivar esto? Es la primera derivada por la segunda sin derivar, ¿sí? Más la primera sin derivar por la segunda derivada. Acá la multiplicación cambia, ¿ven? No es como la suma, ¿sí? Fíjense que cada uno tiene su derivada, ¿sí? Primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar y el segundo derivado. Esa es la multiplicación. ¿Eh? Cuarta propiedad. Si tengo que derivar un cociente, ¿sí? Una división, f de x dividido g de x. ¿Cómo va a quedar esta? Esto va a quedar así, va a quedar. Es parecido al de la multiplicación. El primero derivado, el segundo sin derivar. Acá va a ser menos. El primero sin derivar. El segundo derivado. Sobre la segunda función g de x al cuadrado. Ya vamos a ver ejemplos de esto, ¿no? Cómo usar todas estas propiedades. Y la quinta propiedad, seguramente me estoy olvidando de alguna propiedad, ¿sí?
pero las más importantes ya las escribí. La quinta propiedad es cuando tengo una función y dentro de esa función hay otra función más. Una función dentro de otra. Función de funciones. Acá vamos a poner paréntesis. ¿Sí? F, y dentro de F hay otra función más. Y eso se deriva. F derivado por... estoy escribiendo mal. F... En realidad se escribe así. Bueno, no lo voy a escribir así, no. Contrario cada rato. Lo voy a escribir así, pero que... En realidad acá en X va G de X. Pero ya lo vamos a ver. Vamos a ver cuando apliquemos la propiedad, lo vamos a ver. Pero acá adentro iría G de X, pero bueno. Esas son las propiedades que vamos a ver hasta ahora, ¿sí? Estas son las propiedades que vamos a usar junto con esta tabla de derivadas, ¿sí? Que seguramente le vamos a agregar alguna función más que acá... No sé cuál... Ah, me falta la raíz cuadrada, por ejemplo. ¿Ven? ¿Ven que van apareciendo funciones? Pues no la tengo acá, la lista. Esto lo estoy recordando ahora. Yo no pensaba empezar con esto, porque pensé que iba a haber dudas con el tema anterior, pero como no había dudas, ¿sí? Arranqué con esto. Así que todo esto lo estoy recordando ahora, ¿sí? No es que lo tengo anotado acá en un papel, nada. Así que por eso van a ir apareciendo, si a medida que vayamos avanzando, van a ir apareciendo funciones para agregar acá en esta tablita, y bueno, y alguna propiedad que me haya quedado también, ¿sí? Pero básicamente así es como vamos a derivar ahora las funciones. Con esta tabla de derivada y con las propiedades, ¿sí? Por ejemplo, vamos a un ejemplo. Ejemplo. Supongamos que me diga derivar. Bueno, hoy no sé si se nota que no estoy con ganas de escribir, pero voy a ser prolijo en lo que se pueda, ¿no? Derivar f de x igual a... Vamos a empezar con un producto, ¿sí? Supongamos que me diga seno de x por logaritmo natural de x. Tengo que derivar esto. Entonces ustedes lo que tienen que hacer cuando derivan, ¿no? Primero es identificar qué operaciones hay acá, ¿sí? Qué propiedades se pueden aplicar, ¿sí? Acá lo que hay que aplicar es un producto, ¿sí? Porque es seno de x por logaritmo de x. Entonces sería la tercera propiedad, es la del producto, ¿sí? Fíjense que hay que hacer esto que está acá. Entonces, obviamente, derivar, y cuando deriven, se fijan qué función es y se fijan en la tabla cuál es su derivada. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. Entonces, la derivada, le ponemos el tilde que es, ya estamos derivando, ¿no? Yo acá estoy derivando ya, le puse el tilde de derivada. Entonces, tengo un producto. El producto, este que está acá, es el primero derivado y el segundo no está derivado, ven que no tiene tilde, no está derivado. Entonces tengo que derivar el primero, que en este caso, acá dice fx por g de x, este va a ser para nosotros f de x, el seno, y el logaritmo va a ser g de x. ¿Sí? Entonces, bueno, derivamos la primera función, derivamos seno de x. Hay que buscar en la tabla seno de x, la derivada es coseno, entonces esto derivado, seno de x derivado, va a ser coseno de x. Por el segundo sin derivar, g de x va igual, ¿sí? Entonces, logaritmo natural lo escribo sin derivar. Más, porque la fórmula dice más ahí, más. Y ahora al revés, el primero es sin derivar y el segundo derivado. Entonces, seno de x sin derivar, este es f de x sin derivar, y este derivado. Y logaritmo natural derivado, si miramos en la tabla, es 1 sobre x. Y listo, ya está, ya derivamos esta función. La multiplicación de esta función está derivada ya. Este es el resultado.
¿Se entiende más o menos cómo es? Sí. La nueva forma de derivar. Sí. ¿Sí? Yo no sé si Sí. GeoGebra nos da esta derivada. No tengo ni idea, nunca lo probé. Hay otros programas que nos derivan también, ¿sí? Pero vamos a probarlo, ya que estamos y lo vemos, ¿sí? Teníamos seno de x, primero hay que ver si está seno de x para graficar. Espera que acá tengo esto que me molesta. Seno de x por, ¿qué era? Logaritmo natural, ¿no? Sí. Logaritmo natural. ¿Tengo logaritmo natural acá? Sí, ahí abajo. Sí, pero tengo ahí la x. Si lo podemos escribir así. Es más complicado escribir todo esto, ¿eh? Porque el logaritmo natural tiene base e. Y acá ponemos x. Esta función, hermosa, como queda graficada, Mm. es seno de x por logaritmo natural de x. Me encanta cómo es. Cada vez más grande las cosas, ¿no? Bueno, son cosas que me gustan a mí. Y vamos a ver si podemos derivar eso. La derivada, pongo derivada función y función pongo f. No sé si lo de... Me pongo un signo de pregunta. Mira, acá está. A ver si es lo mismo, porque a veces, ¿ves? Lo deriva medio raro, ¿sí? Entonces no nos podemos guiar con la derivada que nos da GeoGebra, porque fíjense que nos dio x por logaritmo de x por coseno de x. No se parece a esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque parece que saca como un factor común, ¿sí? Hace como operaciones ahí, ¿ven? Está todo dividido por x. O sea, lo que hace acá es... Bueno, es parecido igual. Sí, Algo parecido. es lo mismo, porque lo que hace Ujú. GeoGebra ahí es decir, bueno, si acá tengo 1 sobre x, es como que esta x multiplica, o sea, hace esto, hace Sí. x, acá pone coseno de x por logaritmo natural de x, más, y acá esto lo saca el 1 sobre lo que es, y se deja Ujú. solamente seno de x, ¿sí? Y lo escribe de esta manera, ¿sí? Que es lo mismo, ¿sí? Divide todo por x, o sea, multiplica y divide por x, entonces esta fracción desaparece, pero queda así, queda escrito de esta manera. Ujú. Se pueden guiar con la derivada, ¿sí? ¿Sí? Se pueden guiar con la derivada, pero a veces en estos ejercicios aparecen funciones, sí, largas. Pero bueno, no sé, yo nunca lo usé, ¿sí? Para derivar, pero tienen seno, coseno, tangente. Fíjese que el logaritmo natural, como lo escribí yo, por si en algún momento quieren escribirlo en GeoGebra ustedes, este logaritmo natural, cuando aparece así, logaritmo natural de x, la base de este logaritmo, porque acá en GeoGebra me aparece el logaritmo y un cuadradito abajo, ¿sí? Ujú. En GeoGebra me aparece así. ¿Querés graficar el logaritmo? Ponele vos la base, te dice, te pone un cuadradito ahí, ponele vos la base, ¿sí? Entonces, logaritmo natural, ustedes tienen que saber que la base de este logaritmo es e, ¿sí? ¿Sí? E. La base es e, tiene base e. Entonces, e a la 1 sería. Entonces, acá en GeoGebra, si quieren ustedes graficar, vamos a ocultar esto. Acá cuando yo hago clic en logaritmo, me deja el cursor ahí para agregarle la base, ¿sí? Y si quiero hacer el logaritmo natural, tengo que elegir E, acá, esta base que está acá. Acá aparece la letra E, el número E. Ujú. Entonces hacen clic ahí, y como tiene una potencia, lo tiene que hacer E a la 1, ¿sí? Para que sea E solamente. Y ahí grafican. Este sería el gráfico del logaritmo natural. Entonces recuerden eso, la base es E, ¿sí? Y en GeoGebra le tiene que poner como elevado a la 1 a la E. Así no
queda solamente E, ¿sí? Tiene que completar la potencia. ¿Qué otra cosa? Acá en GeoGebra creo que nada más. Después tienen coseno, tangente, inversas, tangente de X. Esto vamos a ocultarlo. Esa es tangente. Y la derivada, a ver, ¿cómo nos da la derivada de la tangente? Para que lo hagan ustedes después. H. Tangente cuadrado de X más 1. Bueno, no les va a dar eso específicamente cuando a nosotros pusimos 1 sobre coseno cuadrado, es lo mismo. ¿Sí? Tangente cuadrado de X más 1 es lo mismo. ¿Sí? Por eso les digo, van a poder verificar hasta por ahí nomás, ¿sí? Hasta por ahí nomás, porque GeoGebra escribe las funciones de otra manera a veces, ¿sí? Fíjense que esta la escribió bastante parecida. Pero fíjense que yo acá en tangente tengo 1 sobre coseno cuadrado, la derivada, y GeoGebra me lo da como tangente cuadrado de X más 1, ¿sí? Es lo mismo, pero está escrito de otra manera también. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿De las propiedades y de las funciones? No. ¿No? Bueno, yo les voy a mandar hoy si puedo, ¿sí? Ahora en un rato, un trabajo para que apliquen estas propiedades, para que deriven con las propiedades y apliquen la tablita, ¿sí? De derivadas. A ver cómo sale, ¿sí? Bueno. Se pueden apoyar con GeoGebra, algunas las van a poder hacer porque van a ser sencillas, ¿sí? Pero cuando aparezca tangente, no se preocupen, si ven que les da otra cosa la derivada, cuando aparece tangente, coseno, no se preocupen porque ya lo escribe de otra manera, ¿sí? El programa, a la derivada. Pero después buscamos la forma para hacer una puesta en común y ver si hicieron bien los ejercicios. ¿Les parece? Bueno. Dale. ¿Sí? Y después busquen, ¿sí? En el examen de ingreso, si van a seguir estudiando, si es que van a tener matemática, ¿sí? ¿Alguien va a seguir economía? No. No. Ah, ¿no? Ninguno. En general a veces la mayoría no tiene economía.